pues es una alegría compartida. La verdad que para nosotros, para Fran y para mí, siempre es un gozo poder estar aquí, poder visitaros, poder venir a nuestra iglesia, porque yo creo que eso nunca dejará de ser. Nosotros siempre decimos nuestra iglesia y todos decimos, ay sí, pero es que ahora nuestra iglesia es otra. Pero esta iglesia sigue siendo nuestra iglesia, una iglesia en la que hemos amado al Señor, a los hermanos, en la que hemos crecido, en la que hemos aprendido, en la que hemos sido retados. Y bueno, la bendición de lo que hemos encontrado aquí, eso está en nuestros corazones para siempre. Y bueno, pues aprovecho para traeros los saludos de nuestra iglesia actual, de la iglesia de Madrid, de Cristo Vive. Y bueno, pues igualmente es un privilegio especial, es un doble privilegio el poder tener este tiempo para compartir con vosotros la palabra del Señor. Hay algunas caras que no conozco y supongo que igualmente vosotros no me conoceréis a mí, pero bueno, pues yo soy Eva y mi marido que está sentado allí es Fran y hemos sido miembros de esta iglesia de Torre del Campo durante muchos años. Bueno, pues lo que quiero compartir con vosotros hoy tiene algo que ver con los faros, aunque no os voy a hablar de los faros, más que nada porque en la Biblia, que yo sepa, no encontramos ningún faro. Pero bueno, los faros, supongo que todos lo sabéis, son... Me bajo esto. Gracias. Sí, de todas maneras es que yo hago mucho... Fran siempre me lo dice, pero no sé cómo corregirlo. Los faros son grandes construcciones en forma de torre con un sistema de iluminación conformado por un foco y un mecanismo de giro con señales guía fuertes, resistentes, de muchísima utilidad para la navegación nocturna, porque permite, por un lado, verificar el posicionamiento de la nave en la carta de navegación, pero también permiten ver hacia dónde se debe de ir. Este tipo de construcciones suele estar emplazados en islotes, en costas rodeadas de arrecifes o en entradas de los puertos. Y lo que hacen es advertir a los navegantes de la proximidad a la orilla y bueno, también logran reconocer frente a qué costa se encuentran, observando sobre todo los intervalos y los colores de las haces de luz que emite, que además cada faro tiene un haz y una luz diferente. Son fundamentales los faros porque su presencia puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de los marineros, de los navegantes. Los faros no son un invento reciente, actual. Los egipcios son famosos ya por el faro de Alejandría, que es una de las estructuras más altas del mundo antiguo. En lo alto de la torre había una hoguera que ayudaba a los navíos a maniobrar por el puerto de Alejandría y parece ser que ese faro se convirtió en el prototipo de todos los demás faros que han ido apareciendo en la historia. La imagen del faro se convirtió en un símbolo de Jesús, del cristianismo y de la Iglesia. De hecho, fijaros lo que encontramos en Juan 8:12, que dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De igual manera, Jesús también se refirió a sus discípulos usando esta misma analogía, esta vez en Mateo 5, 14 y 15, que dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así que aquí encontramos un concepto similar al del faro y explica que los cristianos y a la misma vez la Iglesia han de ser una luz a la vista de todos. Como cristianos, nosotros estamos llenos de la luz
de Cristo y somos enviados para reflejar esa luz al mundo. Somos llamados a guiar a otras almas a alcanzar el destino para el cual todos fuimos creados. Y de cómo hacerlo es de lo que yo quiero compartir en esta mañana. Así que vamos a ir al texto que vamos a utilizar para este tiempo, que se encuentra en Lucas 8, 38 al 40. Dice así: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Esta es la historia del joven gadareno que estaba endemoniado. El texto, aunque no lo hemos leído, pero nos dice que llevaba muchos años endemoniado, que estaba desnudo y que vivía con los muertos. Dice que vivía en el sepulcro. Entendemos que a los ojos de la gente de la región donde él vivía era un desecho humano, estaba apartado, era alguien sin valor y de los que seguramente todo el mundo huía. Pero Jesús se acerca, lo conoce, habla con él, escucha lo que quiere y interviene. Y Jesús le devuelve su dignidad. Ahora que estábamos cantando esta última canción que decía tal y como somos, nos amó, pues él amó a aquel hombre, lo miró y tal y como era, le dijo: me necesitas, te amo y voy a intervenir. Y le devolvió su dignidad y hizo una restauración en su vida inmediata. Fue completa y en el momento. Así que Jesús lo que hace es que le invita a volver a su casa, aunque él quería irse con ellos, con los discípulos, con Jesús, pero Jesús le invita a que vuelva a su casa y a que cuente lo que ha sucedido. Y aquí yo veo dos aspectos que me gustaría compartir con vosotros y que van a ser la base de este desarrollo. La invitación a ser genuino y, por otro lado, a ser intencional. Ser genuino es algo como ser verdadero, ser real, ser original, ser auténtico. He leído una frase que me ha gustado mucho porque además se conectaba perfectamente con la palabra y decía: solo cuando somos conscientes de quiénes somos realmente, podemos dejar de disfrazarnos y empezar a vivir de manera auténtica. Y eso fue lo que este joven experimentó. Fue un cambio radical completo en su vida, un cambio de vivir en la oscuridad, lejos de las personas, a pasar a interactuar con toda una ciudad. Dice que fue y lo publicó a toda la ciudad, porque ahora él sí sabía quién era. Tenía claro dónde estaba su confianza, quién había transformado su vida, en quién residía el poder para intervenir. Así que de manera que lo que este muchacho experimentó y lo que ahora daba sentido a su nueva existencia, pues debía compartirlo con naturalidad y abiertamente. Igualmente para nosotros vivir genuinamente significa vivir natural y consecuentemente con el Evangelio. Que sea evidente el Evangelio en cada aspecto de nuestra vida, en nuestras actitudes, en las decisiones que tomamos, en las prioridades que ocupan nuestra mente y nuestro corazón, en las palabras que muestren al mundo lo más importante en nuestra vida y lo que da sentido, que es Jesús y lo que Él ha hecho en nosotros, en nuestra propia vida. Recuerdo el ejemplo de Daniel cuando fueron deportados. Hay una imagen que, aunque es un poco antigua, pero
muestra esa integridad, ¿no? Y esa genuinidad que ellos abanderaron todo el tiempo que estuvieron en cautividad. Pero desde el principio eran muy jovencitos cuando llegaron a la cautividad. Sin embargo, desde el principio dijeron, no nos vamos a contaminar con la comida, no nos vamos a contaminar con nada, nosotros vamos a seguir comiendo lo que entendemos que debemos de comer para mantener nuestro cuerpo sano. Y así fue todo su tiempo mientras que estuvieron en cautividad o en la deportación. O sea que fueron consecuentes desde el principio hasta el final con su fe. Y otra frase que encontré que me gustó que dice, ser auténtico es pensar y actuar de acuerdo con lo que verdaderamente eres, de manera honesta y sin disfraces. Y si nosotros tenemos que pensar en qué somos, lo que verdaderamente somos, dónde está nuestra identidad, pues eso nos ayudará a vivir con esta autenticidad y con esta genuinidad. Pero a veces la vida de los cristianos en el local de la iglesia, los domingos o en cualquier reunión durante la semana, difiere algo de lo que luego pasa cuando estamos fuera. Y parece que somos personas diferentes. Dios está presente en un lado, pero no tanto en otro. Nuestras conversaciones pueden ser bastante diferentes con los hermanos de la iglesia que luego con las personas de fuera. Y muchas veces hay como una controversia entre la vida que llamamos sagrada y la vida que llamamos secular. Y esto se conoce precisamente así como la separación entre lo sagrado, lo secular y lo sagrado. Y hay un vídeo cortito que me gustaría compartir con vosotros específicamente con esta idea. La separación, como dice ahí, entre lo secular y lo sagrado es lo prioritario, lo que está realmente dando más énfasis en la iglesia de hoy en día. Y la verdad es que la vida cristiana auténtica no se vive aquí, dentro de este local. Aquí podemos alimentarnos en comunidad, podemos juntos adorar al Señor, pero se vive, la vida cristiana se debe de vivir cada día fuera de este local. En nuestro día a día. Cada hora, cada minuto, cada día, cada semana, cada mes. Y ahí es donde las personas realmente van a ver a través de nosotros a Jesús. No hay otra manera. Aquí no lo van a ver. Lo van a ver en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestro pueblo. Yo no entiendo mucho de jamones de jabugo, la verdad, pero como no entiendo mucho me he documentado un poquito y bueno, tiene características el jamón de jabugo muy concretas, muy especiales, pero algunas que voy a destacar porque habla de su forma, de su aroma, de su peso, de su norma general, sabores, texturas, pero yo quería resaltar que dice que cuenta con un aroma realmente agradable y característico, un aroma que no pasa desapercibido. No sé si alguno aquí ha probado el jamón de jabugo a conciencia, ¿sí?
Yo no sé si hemos comido nosotros alguna vez jamón de jabugo, no lo sé. Y tampoco sé si sabría reconocer ese aroma que es agradable y característico, que no pasa desapercibido. También dice que su sabor es muy concreto, no es ni demasiado salado ni demasiado dulce, o sea, tiene un sabor equilibrado. Y habla de otras cosas. Pero yo pensando en el jamón de jabugo, yo decía, y un auténtico cristiano y seguidor de Jesús no debería de ser como un auténtico jamón de jabugo, reconocible en cualquier lugar. Oler, nosotros, no el jamón, oler a Jesús, a emanar su fragancia por todos lados, de manera que todo el mundo cuando nos viera pudiera reconocer. Esta persona es especial, hay algo genuino, hay algo auténtico en esa persona y le llevará a decir, oye, ¿tú qué tienes? Que me da un olor especial. Y pues pudiéramos decirle, pues lo que tengo es a Jesús en mi corazón y eso ha cambiado mi vida. Pero ¿de qué manera nosotros podemos quizás hacer nuestra parte en cuanto al trabajo con esta autenticidad? Pues yo he puesto tres puntos. Y por un lado veía que la santificación, que sea evidente, vivir con naturalidad el Evangelio y a la misma vez conocer el Evangelio. La santidad, evidentemente, la santidad en el momento en que nosotros creemos en Jesús, nos hemos arrepentido, Él nos hace santos, es decir, la santidad que es desde el principio, pero empezamos a la misma vez un proceso de santificación que dura hasta que estemos con el Señor en su gloria. Pero este proceso de restauración paulatino debe de afectar a todas las áreas de nuestra vida, porque todas las áreas de nuestra vida están afectadas por el pecado. Así que si todas nuestras áreas están en ese mismo proceso de santificación, eso va a ser mucho más evidente para los demás. Nuestra economía, nuestras decisiones, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ayudar, de apoyar. Todo eso va a reflejar ese proceso de santidad y va a hacernos más útiles, más auténticos, más genuinos, más cercanos al Evangelio de Jesús, más cercanos a la persona de Jesús. Ahí evidentemente juegan un papel fundamental el Espíritu Santo, pero ese lo tenemos con nosotros. El Señor dice, yo me voy, pero dejo con vosotros al Espíritu Santo. Y dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Por lo tanto, está en nosotros y tenemos esa capacidad no por nosotros, sino porque el Espíritu Santo lo hace, nos facilita la labor de caminar en esa santidad. Pero a la misma vez, nuestra parte está en nutrirnos de la palabra y relacionarnos con Dios en oración. En Filipenses 4:5, yo no sé si lo he puesto aquí, la verdad que creo que no. Vamos a buscarlo, si queréis, porque yo ese texto me parece que no lo he puesto, pero Filipenses 4:5 dice que vuestra gentileza sea conocida de todas las personas. Como ese aroma, ¿no?, del que hablábamos, que la gente pueda conocernos y hable de nosotros y diga, wow, esta persona es especial. Y nosotros hayamos tenido la oportunidad de decirle, no soy yo, es Cristo en mí. Y me hacía pensar en Moisés, ¿os acordáis cuando subió al monte Sinaí y estuvo tantos días con Dios? Y cuando bajaba, tuvo hasta que ponerse un velo delante porque su rostro dice que resplandecía y que ni siquiera podían mirarle del brillo que tenía. Pues sería algo así, ¿no? Que de verdad la gente nos mire y diga, algo hay. O sea, que emane de nosotros ese olor del Espíritu que se penetre y que perdure en el ambiente, incluso que dejemos la fragancia ahí para que a lo mejor incluso los que no están llegan y dicen, uy, aquí ha pasado algo, hay algo especial. También, aparte de esa santificación evidente, vivir con naturalidad el Evangelio. Contar lo que Dios ha hecho en tu vida. No hace mucho que escuchaba a alguien contar su testimonio y decía, bueno, mi testimonio no es especial,
no hay ningún testimonio que no pueda ser especial, porque la obra de Jesús, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, eso no tiene parangón, eso no hay comparación ninguna, es lo mejor, lo más precioso, lo más especial que ha podido pasar en nuestra vida. Por lo tanto, sea como sea que Jesús haya llegado a tu vida, es súper especial. Cuéntalo. Cuenta lo que Dios a través de ese momento ha hecho en tu vida y lo que sigue haciendo. Pero incluso cuenta tus luchas y tus batallas. A veces pensamos que ser cristiano es ser perfecto, pero ya os digo una cosa, que es que no se puede conseguir. Es imposible, no hay manera de conseguirlo. La perfección está, sí, está en Jesús y estará en nosotros cuando estemos con Él. Pero a día de hoy, si hay algo bueno en nuestra vida, es gracias al Espíritu Santo. Así es que comparte también tus luchas y tus batallas con las personas y di cómo las estás atravesando, qué herramientas tiene Dios en tu vida para que eso no sea igual que para los demás. Reconocer y aceptar nuestras imperfecciones delante de los demás también nos permite liberarnos muchas veces de esa presión que nos autoimponemos nosotros, porque Dios no nos la ha puesto de ser perfectos. Pero ya te lo digo, no vas a ser perfecto ni perfecta nunca. Así que libérate de eso y deja que los demás vean tus errores, tus imperfecciones, tus batallas, cuéntaselas, pero cuéntales cómo Dios te acompaña y te ayuda en esos momentos. Vivir con naturalidad el Evangelio. Pero por supuesto que para eso hay que conocer el Evangelio. Saber cómo defender tu fe, siendo fiel a la Escritura que conocemos, que leemos, que meditamos y obedeciéndola. Porque si la conocemos, si la meditamos, si la leemos, pero eso no cala en nuestra voluntad para llegar a obedecerla, pues evidentemente no va a ser visible para los demás. Así que seguir animándoos a seguir estudiando, meditando y memorizando la Escritura. Porque dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón eso va a salir por la boca. Así que en la medida en que nuestro corazón esté repleto de la palabra, de la Escritura, de las enseñanzas de Jesús, eso es lo que va a salir por nuestra boca. Y yo al final de esta parte me preguntaba, si realmente todo esto fuese real, abundante en mi vida, ¿quién sería el protagonista de mi vida? Porque hoy en día todos los anuncios, lo que sale en la radio, lo que vemos en Instagram, en los podcasts, casi todo va enfocado a yo lo valgo, yo puedo, al final yo soy el protagonista de mi vida, que fue el pecado original del Edén. Yo soy el protagonista o quiero ser el protagonista, por lo tanto Dios a un segundo lugar. Pero si nuestra mirada y nuestra intención es estar en Dios, siendo genuinos en Él, ¿quién realmente debe ser el protagonista de nuestras vidas? El protagonista de nuestras vidas debe de ser Jesús. Bien, pues el primer punto sería ser genuino, pero el segundo punto que yo veo en este texto es ser intencional. Jesús no dejó a este hombre que se fuera con él. Posiblemente hubiera sido útil llevarlo y hubiera sido muy bueno, pero Jesús tiene otra cosa en mente, tiene otra intención y le dijo a él, vuélvete a tu casa y allí en tu casa publica, habla a toda la ciudad de lo que yo he hecho por ti. ¿Con qué intención? Pues evidentemente con la intención de que muchos más que habían conocido a este hombre, que sabían qué es lo que había pasado en su vida, ahora pudieran conocer lo que Jesús había hecho en él, lo que él había experimentado en ese encuentro con Jesús. Y aquí había una intención muy clara. El sentido cuando hablamos de intención, es un sentido deliberado, determinación, un empeño, un propósito. Y bueno, vemos que el ejemplo de Jesús siempre ha sido ese, y ahora lo veremos en algunos textos. Y leía que el hábito de empezar con un fin, o el hábito de ser intencional,
se basa en un principio de que todas las cosas se crean 2 veces. Primero lo creamos en nuestra mente, lo pensamos, lo meditamos y luego se concreta en la vida real. Por ejemplo, antes de irnos de viaje, los que hagan esto, porque hay algunos que salen de viaje sin planes ninguno a lo loco, pero bueno, lo pensamos para aquellos que quieren hacer algo concreto y entonces pues fijamos el destino, a dónde queremos ir, planificamos cuál es la mejor ruta, donde hay menos kilómetros. Cuando salimos nosotros de Madrid miramos, a ver, por la M40, por la M50, por la M30, ¿dónde hay menos atasco para salir? ¿No? Pues, pero eso lo haces con antelación para facilitarte. Lo mismo que antes de plantar un jardín. Normalmente dices, ¿cómo lo quiero poner? Pues aquí voy a poner hortensia, aquí voy a poner claveles, hacemos un diseño, distribuimos las plantas en nuestra mente o en un papel, incluso hacemos un boceto y antes de hacer algo lo pensamos. Esto también pasa muchas veces con hablar, aunque algunas veces no, algunas veces hablamos sin pensar y luego ya no podemos retroceder. Pero normalmente antes de decir algo, sobre todo si está elaborado, hay que pensar. Por ejemplo, para yo trasladaros todo esto he tenido que pensar un poquito. Y en esa disyuntiva está este principio, ¿no? Que el principio de las 2 veces. Lo piensas y después se concreta en la vida real, pasa. Entonces, empezar con un fin concreto, bueno, ahora sí vamos a leerlo ya. Dice Romanos 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso es tan importante que nuestra mente esté en ese camino, porque si pensamos según el pensamiento de Dios, después la realidad va a ser como lo hemos pensado. Entonces, empezar con este pensamiento, con este fin en mente, significa que yo voy a ser responsable de lo que voy a hacer, de lo que me motiva para hacer esa actividad, para crear, para moverme. Y eso va a estar de acuerdo perfectamente con mis valores, con mis creencias, con lo que yo creo de Dios y de Jesús. Y esto también nos va a servir para cuando enfrentemos problemas, circunstancias difíciles, desafíos durante el día, pues vamos a tomar decisiones habiéndonos basado en esos principios, en esos valores, en los que ya hemos pensado, en los que hemos dedicado un tiempo para intervenir. Y no vamos a estar guiados por emociones espontáneas, momentáneas, visceral, que nos sale en el momento en el que nos calentamos. La mejor manera de acostumbrarnos a empezar a pensar así, o sea, pensar en el fin, con el fin en mente, es tener claro cuál es nuestra misión, cuál es nuestro credo, lo que creemos, sobre lo que queremos hacer y lo que queremos ser. Y esas son las lentes, esas son las gafas a través de las cuales podemos mirar e interpretar la vida. Pero para hacerlo un poco más práctico, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a hacerlo a través de la oración y vamos a ir a Juan 4, el versículo 34, y vamos a ver qué dice Jesús aquí en este versículo. Juan 4, 34. No está aquí en el PowerPoint, así que si queréis verlo en vuestras Biblias, tenéis que buscarlo. Dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es decir, Jesús siempre tenía la intención clara, es decir, en su mente ya había conocido perfectamente con qué objetivo, con qué propósito venía a este mundo. Hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. ¿Y eso qué era? Morir y resucitar. Pero para eso él dedicaba, para tener esa conciencia y ese deleite continuo en su Padre, él dedicaba horas y horas y horas y horas a orar. Era lo primero que hacía y lo último que hacía en el día. Era su verdadero alimento, estar
escuchando a su Padre, estar en sintonía con Dios para no perder de vista nunca cuál era la intención con la que Él había venido a este mundo. Hacer la voluntad de su Padre, morir por ti y por mí. Entonces, la oración es una herramienta para ser intencionales a la hora de practicar el evangelismo, a la hora de vivir una vida que refleje a Dios. Pero también hay que buscar oportunidades, pensar en cómo podemos hablar con las personas, cómo hacerles entender acerca de Jesús, cómo trasladarles lo que ha pasado en nuestras vidas. Siempre buscando oportunidades. No sé si recordáis en Juan 4, cuando Jesús dice que finalmente se encontró con la mujer en el pozo. Él dice que en versículos anteriores que le era necesario pasar por Samaria. Él ya lo había pensado en su mente. Él ya sabía lo que iba a pensar. Ya lo tenía claro. ¿Qué iba a hacer cuando llegara y se encontrara con aquella mujer? Pero como en esta ocasión, hay muchísimas en los evangelios. Jesús siempre buscaba oportunidades para estar con las personas, para poderles hablar de la salvación, para poderles acercar el reino. Y de la misma manera, nosotros tenemos que ser intencionales buscando estas oportunidades, orando por las personas, pero buscando los momentos para hablar con ellas, para explicarles alguna cosa que podamos enlazar con Jesús, con nuestra experiencia con Él, con lo que Él puede hacer en su vida. Hay muchísimas personas que están a esto de entregar su vida al Señor, a Jesús. Solamente que alguien tiene que hablarles, ¿no? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán de aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esa es nuestra responsabilidad, el buscar oportunidades para poder hablar de Jesús a las personas. Y por otro lado, y por último, en ser intencionales, es conocer a la sociedad en la que vivimos, el ser pertinente, en contextualizarnos, tener amistades fuera de la iglesia. Si todos mis amigos son amigos cristianos, ¿con quién voy a hablar de las buenas nuevas de salvación? Entonces, necesitamos tener amigos que no sean cristianos. Necesitamos tener conocidos con los que poder compartir tiempo de la vida normal, en los que poder ser genuinos y que ellos vean en nosotros qué hay diferente. Y bueno, el ejemplo de Jesús, ¿qué os voy a decir, no? Él se codeaba, ya lo hemos visto, con este joven nazareno, gadareno, que necesitaba poderosamente a Jesús y bueno, pues él fue allí, buscó la oportunidad, estuvo allí con él, lo mismo que con otros cientos de casos que vemos en la Biblia y con otros miles que no están escritos en la Biblia, pero que sucedieron. Él buscaba la manera, tenía amigos, quería llegar a las personas y era intencional, buscaba las oportunidades, oraba por ellos. Y bueno, a veces nosotros somos demasiado estrictos, demasiado firmes en cómo hacer esto, ¿no? En cómo compartir, en cómo buscar oportunidades. Y a veces ni siquiera somos capaces de escuchar al Espíritu Santo que nos está diciendo, acércate, háblale, dale la mano. Y con respecto a esto me gustaría poner un audio de mi sobrina Zoe, que le envió a su mamá por algo que le pasó en el colegio. Hola mamá, ¿cómo estás? Te mando un audio para que sepas algo súper increíble que hizo hoy en la escuela. La maestra fue a decirles unas cosas a las practicantes
porque las practicantes están separadas. Las practicantes están en una mesa lejos del escritorio de la maestra. Entonces fue a mostrarle algo en la computadora y nosotras mientras estábamos jugando ahí. Y yo no quería jugar a nada, estaba ahí mirando todo, ¿no? Así aburrida. Y de repente yo siento como que alguien me habla en mi cerebro que dice, Zoe, gírate y así le contás a Felipe, que es el de al lado mío, sobre mí. Yo digo, seguramente es Dios, porque dice mí, contar sobre mí, y yo me giré, estaba como nerviosa. Y cuando le empecé, hola Felipe, ¿querés que te cuente algo? Me relajé y ahí le empecé a contar todo sobre Dios. Y bueno, él empezó a creer y ya le pidió a Dios si puede ir al cielo. Y creo que sí. Creo no, si él le pidió, va a ir. Y aproveché en el patio y le dije, Pía, ¿querés que te cuente sobre Dios? Y ella, la otra vez que yo le conté, ella me dijo, nunca me vas a hacer creer. Y hoy le conté y ahora ella cree. Cree y le pidió a Dios que ¿cómo es? Así que entre en su corazón. Así que hoy estoy de fiesta. Mañana otros 2, miércoles otros 2, así. Todos los días le voy contando a alguien hasta que un día llegue toda la escuela aprendiendo sobre Dios. Un beso. Hola mamá, ¿cómo? Aunque da risa entre el acento y la manera que tiene de explicarse y esa sencillez, pero esto es lo que tendría que haber en nuestro corazón cada día. Hoy 2, mañana otros 2, pasado otros 2, hasta que todo el mundo crea en el tesoro más precioso, que está en vasos de barro. Pero lo que tenemos es un tesoro que no tiene comparación. Y una niña de 8 años nos da este ejemplo. Nosotros hemos sido llamados con el propósito de cumplir la gran comisión. Hemos sido comisionados por el único que tiene el poder en el mundo. El único que tiene el poder. No son los gobernantes, no son los que tienen más dinero, ni siquiera es Satanás. El Dios de este mundo es Dios. Y Él ya tiene todo esto. Entonces, nuestro compromiso debería de ser, hoy yo salgo de mi casa con la intención de hablar de Jesús a alguien, a 2, a 3, y mañana con la misma, y pasado con la misma, porque el tiempo del Señor no es el nuestro, es de Él. Lo único que nosotros tenemos que hacer es hacer nuestro trabajo, ir y predicar el Evangelio. Dice 2 Corintios 5, 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Y Juan 9:4 nos dice, mientras sea de día, alertas, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Como Jesús tenía claro cuál era su obra del Padre, nosotros debemos de tener claro cuál es el propósito, llevar a cabo la obra del que nos envió mientras sea de día, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. En el final del Imperio Romano existían unos 30 faros en el Mar Negro y en el Atlántico, pero después de la caída de Roma quedaron fuera de su uso hasta principios del siglo XII. Y la navegación pues, disminuyó mucho y dejaron de encender muchos de los faros, sobre todo para evitar el ataque de posibles enemigos si los faros estaban encendidos. Por otro lado, los piratas encendían faros falsos con el objetivo de que los barcos fueran atraídos hacia ellos y naufragaran y los saquearan. Claro, eran piratas. En el mundo en el que vivimos hoy hay muchos
faros falsos. Muchos mensajes que son escuchados por las personas que parecen tener un buen fin, pero que están destinados al caos, a la muerte y están vacíos. Sin embargo, un verdadero faro, un faro genuino, se reconoce por su luz, por su intensidad, por su ritmo. Los barcos los reconocen. Y además tiene una intención muy concreta, y es guiar a los barcos a la costa y llevarlos con buen fin al final de su travesía a través del mensaje que trasladan de la luz. Nosotros contamos con el mensaje, con la luz más luminosa del mundo y la única que tiene un final de salvación. Y cada uno de nosotros tenemos una historia que contar porque Jesús ha cambiado nuestra vida completamente. Así que vivir auténticamente e intencionalmente depende de nosotros, de cada uno de nosotros. Jesús nos dice, os he erigido como faros para este mundo. Contáis con la mejor luz del mundo, la única que tiene el poder de guiar. Así que terminamos con el versículo 39 de ese capítulo de Lucas, en el que Jesús le dice, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Amén.